El matutino alternativo está diseñado para personas como tú. Sintonízanos. Mira, Max Weber tiene un hermoso ensayo que se llama el científico y el político, y es la contradicción que se genera entre el que intenta participar tanto en la política como hacer academia. Y evidentemente que hay una brecha entre ser académico y hacer política pública. Pero fíjate que en lo personal ese conflicto lo que intenté fue siempre minimizarlo de la siguiente manera, actuando siempre pegado a valores. Yo creo que ese es yo creo que no hay mejor marco de referencia que tener unos valores que te guíen sobre tu actuación. Y un elemento es no mentir desde la política pública y comunicar siempre, y aunque duela, y eso no es fácil. Debo reconocer lo que no es fácil en tu propio grupo, en tu propio equipo, y muchas veces no es fácil desde la participación política, desde una organización política, porque tú puedes tener participación política pública y no estar sujeto a una disciplina partidaria. En mi caso siempre he estado sujeto a una disciplina partidaria, por lo menos desde los 19 años que entré al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces yo te diría que minimizar esa contradicción es actuar apegado a valores. Hay un autor que es Tony Judd, que murió muy joven, 62 años, yo creo que muy joven, historiador de origen inglés, y él decía que ser coherente es aspirar que los demás vivan como tú vives, pero que ser realista es entender que eso es imposible. Entonces, uno se mueve, digamos, en ese mundo complicado entre el ser y el deber ser. Yo te diría que hay por lo menos dos grandes, yo no le llamaría errores, pero pudiese catalogarlo como tal. El primero es que trabajamos mucho para la gente, pero poco con la gente. Lo traduzco de la manera siguiente. Creo que íbamos y construíamos una escuela en un barrio, construíamos un centro de atención primaria, pero no involucramos las personas del entorno. Y daba la sensación de que los recursos siempre son ilimitados, así lo percibe la gente, porque también las demandas son al mismo tiempo ilimitadas, pero pareciese que tú tienes una varita mágica, como le gusta decir a este presidente actual, presidente Abinader, para solucionar temas, y no existe ninguna varita mágica. Lo que existe son recursos y recursos limitados. Entonces creo que una lección aprendida es trabajar más con la gente, para la gente. Yo te diría que es el primer elemento. Y el segundo elemento es la falta de sanción. Yo creo que ese es un tema que es lo que la sociedad nos ha reprochado de manera justa, de manera correcta. El hecho de que se haya permitido determinados comportamientos en personas que, fíjate, que la mayoría no son militantes del Partido de la Liberación Dominicana, pero que sí afectan a toda la militancia del Partido de la Liberación Dominicana. Y que no haya habido sanciones. Yo creo que eso es lo que más la sociedad le ha dolido. Luego pudiéramos decir un catálogo de temas que quedaron pendientes, de decisiones de políticas que no se tomaron a tiempo, o que si la tomamos fuera del momento que tenían que tomarse. Pero cuando ponemos esto en una balanza, evidentemente que el Partido de la Liberación Dominicana, el gobierno, tiene un legado positivo para la sociedad dominicana. Positivo en múltiples aspectos, en reformas institucionales del propio gobierno. Todas las reformas, por ejemplo, del sistema de planificación, administración financiera del Estado, el hecho de la Constitución del 2010, con sus luces y sus sombras, pero fue una Constitución pactada con la mayoría de los sectores que componen la sociedad, una Constitución muy dialogada. Hay aspectos que a mí no me hacen sentir cómodo esa Constitución, pero en sentido general tengo que reconocer que fue una Constitución en un contexto bastante democrático. El hecho de que la economía creciese, yo creo que al mismo tiempo tiene la otra cara, una contrapartida. Es el hecho de que, si bien es cierto que los programas sociales es más significativo, que los programas sociales han tenido un impacto positivo, no es menos cierto que faltaron reformas importantes como la reforma del mercado de trabajo, la reforma del territorio,
mandatos que establecimos en la propia Estrategia Nacional de Desarrollo, que también fue una creación de nuestro gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que hay luces y sombras, pero cuando lo pones en una balanza, creo que el resultado es positivo. Cuando hay un cambio generacional, o sea, un partido que tiene un mandato democrático muy largo, como el que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, está expuesto al costo del cambio generacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes no tienen memoria política, porque no la han construido por la edad, y por lo tanto solo han conocido un partido en el gobierno, y el cambio siempre es atractivo. Y lo digo por mí mismo con relación a Balaguer, por ejemplo. Yo durante muchos años solo conocí a Balaguer, y recuerdo haberle comentado a una persona que en ese momento era el rector de mi universidad, y le digo, don fulano, yo solo he conocido este gobierno, o sea, no es posible. Él me dice que tú me dejas a mí, yo solo he conocido a Trujillo Balaguer. Entonces me relativizó mi preocupación. Yo en ese momento tenía 19, 20 años, y claro, solo había conocido los gobiernos de Balaguer. Pienso que un joven con la misma edad, en las mismas circunstancias, un joven que tuviese 4 años en el 2004, tenía 20 años prácticamente en el 2020. Entonces, solo había conocido los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. No tiene esa memoria histórica que le permite relativizar y comparar estilos de gobierno o decisiones de política. Entonces, eso también es un elemento importante a tomar en consideración para el cambio. Lo mismo que una fractura. Ningún partido que se fractura gana elecciones. Y eso lo enseña la historia también. Entonces, tuvimos una fractura interna muy fuerte, propia de la lógica de gobierno, es decir, 2 liderazgos en una organización debatiéndose por quién controla la organización. Eso es muy difícil de poder administrar. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.